El pueblo de Rama Seca se había ido quedando sin habitantes. Solo vivían en él las familias que se autoabastecían con actividades propias. El vivero, que doña Paula cuidaba afanosamente de las hormigas, de las babosas y de cuanto bicho quisiera hacerse un festín con sus adoradas plantas. Había logrado cerrar con plástico gran parte de los terrenos, pero cuando tenía al fin lo que quería, sus hijos se fueron a Buenos Aires a ejercer las carreras que ella pagó con su esfuerzo y su trabajo. Doña Paula se sintió triste, casi no la llamaban por teléfono ni la venían a visitar. Y las ocupaciones la tuvieron apartada para alimentar amistades o vida social cuando era más joven, pues había estado sola. No era diferente la situación de Pedro, el albañil, que hacía de todo un poco. Era como esos médicos de pueblo que miran al paciente a los ojos y saben de inmediato qué diagnosticar. Pedro se plantaba sereno, silencioso y observaba desde un caño que perdía hasta un piso que se aflojaba o una ventana que de improviso no cerraba bien. Y tenía siempre la solución de todo en sus manos. Él también estaba triste, aunque nunca se lo contó a nadie. Él quería ser pintor, pero de cuadros. La pobreza, la indigencia de su familia lo obligó a trabajar de cualquier cosa para mantener primero a sus hermanos, luego a sus hijos, y ahora seguía haciendo de todo, con hijos que se ausentaban, que no se autoabastecían y que se quejaban de todo. Por supuesto que sus hijos también estaban tristes. Observaban la euforia de los hijos de don Braulio, siempre tan bien vestidos, con esos modales impecables, que llegaban cada fin de semana en sus camionetas nuevas y se desplazaban por las calles grises del pueblo, contrastando con la desmotivación y el desencanto que reinaba en Rama Seca. Siempre resguardados detrás de sus Ray-Ban y sus gorras con visera de marca cara. Y aunque no lo parecían, ellos también estaban tristes. Juan Pablo y Benjamín no eran felices. Su madre los había abandonado cuando eran chicos y su padre formó varias parejas que solo añadieron desamor y desprecios a sus desoladas infancias. Y así podría enumerarse la infinita sucesión de tristezas enhebradas unas a otras, de esas pobres almas que siempre se quedaban o volvían al pueblo, porque en definitiva no encontraban la razón y se habían resignado a sus opacas existencias. No se trataba, al fin de cuentas, de las posesiones materiales, sino del vacío interior que no lograban satisfacer y los acompañaba desde el despertar hasta la noche. Y esto le pasaba también a doña Inés, la partera, que ya casi no tenía trabajo, Tato, el empleado del correo, a Beatriz, la modista, etcétera, etcétera. Solo había alguien que misteriosamente sonreía. Rara vez emitía monosílabos cuando alguien le hablaba. Y se enfrascaba nubilada a observar a las mariposas, a los perros, a los gatos, a los pájaros, que se le acercaban naturalmente, confiando en ella sin reservas. Era Flora. Había nacido prematura, nunca se había desarrollado del todo. Era de contextura pequeña, de ojos brillantes y rasgos armoniosos. Amaba la vida. No parecía percibir la tristeza que embargaba al pueblo desde hacía años, ni la decadencia de las casas y los caminos deteriorados por décadas de abandono. Ella no conocía la sensación de orfandad, ni la insatisfacción ni el aburrimiento. A veces se quedaba extasiada mirando a una paloma posada en una rama, como si un extraterrestre estuviera entrando en el pueblo. Todos la consideraban adorable, dotada de una belleza difícil de describir.
pero rara. Flora era para todos los vecinos una criatura rara. Desde chiquita se sacaba los zapatitos y corría descalza, riendo, debajo de la lluvia. Sus padres se habían resignado a la niña que les tocó, y también esa resignación se transformó en tristeza. Habían soñado con más hijos, con una familia grande que llenara las habitaciones de la casa que heredaron de los abuelos de Flora. Pero solo la tuvieron a ella. Su mamá no pudo concebir más hijos. Y así, llegando hasta aquí, puedo decirles que una mañana llegaron al pueblo varias personas, vestidos con ropa clara. Solo traían unos pocos bolsos y algunos bártulos. Bajaron de la combi, que llegaba 2 días a la semana, llevando y trayendo cada vez menos gente. Entraron a la cafetería que todavía se mantenía en pie en la terminal y se presentaron frente a Fabián, el encargado, que los miró con curiosidad. Algo tenían en común: la ropa, los modales, la prolijidad y sobre todo el brillo en la mirada, llena de luz y de empatía. Esas personas sonreían con los ojos, hablaban suavemente. Le preguntaron por la familia Sagasti. Fabián les preguntó qué necesitaban y ellos contestaron entre sonrisas que venían desde muy lejos, pues los había llamado Flora Sagasti. Les indicó el camino, saludaron juntando ambas manos a la altura del pecho y con una leve inclinación de cabeza salieron con la misma calma con la que habían entrado. Durante los días siguientes, el grupo, formado por 3 mujeres y 3 hombres, de edades diversas y a cara lavada, comenzaron a reunirse en la plaza central o lo que quedaba de ella, haciendo sonar en un parlante portátil una música casi celestial, ya que calmaba hasta las moscas de aquel verano caluroso. Pronto la gente acudía y siempre Flora junto a ellos. Los acomodaba a la sombra de los árboles y les hablaban de cada cosa que les ocurría, de cada tema que los había torturado a los vecinos durante esos años. Por ejemplo, del descuido exterior, reflejo del interior. Les hablaban del enojo, del desapego, y al cabo de unas semanas todos decidieron reconstruir el salón del club para estar más cómodos. El ferretero donó materiales y latas de pintura que Pedro administró y enseñó a usar rodillos y pinceles a una doña Paula que solo tocaba flores y perseguía hormigas. Reían, cantaban, junto al grupo que con sus ropas claras y sus buenos modales los acompañaban durante todo el día. Nunca parecían cansados, siempre sonreían, comían poco y muy liviano y se extasiaban como Flora, mirando el cielo azul o la floración de los árboles. Felices contemplaron la obra terminada en la que volvía a renacer el Club del Pueblo. Durante meses y meses, el grupo de los Ángeles, así los apodaron en Rama Seca, lograron que todo recobrara vida, sentido. A cada uno lo acompañaron hasta que lograba poner en palabras lo que deseaba hacer realmente. Por lo tanto, el vivero se extendió por las plazas, los jardines antes abandonados y ahora renacidos de brillo y de color, por las flores de doña Paula, que las había atesorado sin saber por qué. Pedro pintó un mural en el club que dejó a todos con la boca abierta, y siguió con murales en la plaza, en los pocos edificios públicos que quedaban en pie, y hasta en la puerta y el patio de la escuela. Era un verdadero artista. Sus hijos estaban tan orgullosos de él que comenzaron a hacerse cargo de las tareas todoterreno que Pedro ya no tomaba, y se abocaron al trabajo, descubriendo las ventajas de ganar dinero con esfuerzo propio y dejando satisfechos a quienes habían sido sus vecinos
de toda la vida. La modista dejó de coser polleras y blusas idénticas para un taller de un pueblo cercano y comenzó a diseñar vestidos preciosos, que pronto venían a buscar hasta de Buenos Aires, clientas que conocían a los dos hijos de don Braulio, que a su vez llevaron a Beatriz en su camioneta a conocer la capital, ya que nunca había salido del pueblo. Cuando volvió comprendió que Ramaseca se había transformado en un pequeño paraíso y que ahí se quedaría. Al cabo de un par de años, todos habían enterrado la tristeza debajo de la nueva plaza, de los jardines radiantes, detrás de la perfección de los murales que Pedro sembró por doquier. Todos adoptaron la sonrisa, gesto que mejoraba las facciones y hacía muy bien al alma. Seguían los talleres, las reflexiones, se acercaban de localidades vecinas a dar y a recibir esa nueva energía que habían donado Flora y el grupo de Los Ángeles. Y así una mañana se despidieron del pueblo de Ramaseca, explicando que debían seguir su camino. Eran nómades espirituales, con una sonrisa serena, juntando las manos, con ese gesto que ya era natural en todos, se despidieron. Nadie se alegró por su partida, pero nadie se entristeció por ella. La pequeña Flora los miró fijamente y sin decir palabra, permaneció parada serenamente hasta que la combi desapareció en la ruta. Aún hoy se habla de los ángeles en Ramaseca. Flora sigue contestando con monosílabos, sonriendo y caminando descalza, pues ella sabe que hay un ángel adentro de cada uno de nosotros. Solo tenemos que invocarlo y viene en nuestra ayuda cuando estamos dispuestos a soltar la tristeza y las debilidades. Hola, bienvenidos a todos en este nuevo encuentro. Mi nombre es Susana, para los que no me conocen, estoy en el camino de la filosofía Raja Yogi hace 16 años. Es toda una filosofía de vida, es toda una manera de vivir y también de sentir. Es descubrir la vida desde una visión distinta, parecida, pero realmente distinta. Bueno, quiero agradecer el cuento que nos acaba de contar Zuli Cesarego, que también es una estudiante Raja Yogi, de meditación Raja Yoga. Nosotros no hemos visto su cara, pero nos interesaba escuchar su voz y este cuento. Ella es una amateur en esto de los cuentos, hace muchos años, y realmente son muy lindos. Así que muchísimas gracias, Zuli. Gracias a vos, Susana, y gracias a todos por escuchar. Bueno. Te digo que se te escucha un poquito bajo, no sé si será ¿sí? mi teléfono. Tal vez se escucha perfecto, se escucha perfecto. Bueno. Maravilloso los cuentos. Muy lindo, sí. Porque los cuentos le meten fantasía, pero de la fantasía linda. Nos meten esperanza, nos hacen dibujar un futuro mejor. Y como el lápiz siempre lo tenemos nosotros, somos los dueños del lápiz, somos los que dibujamos en definitiva, o decoramos con este lápiz nuestra vida, entonces nos ayuda a recrear ese hábito de decorar nuestra vida con colores de alegría y de esperanza. El tema de hoy, el tema de la tristeza, es un tema que todos conocemos, que todos hemos experimentado. No hay nadie que pueda decir, yo nunca estuve triste, no conozco la tristeza. Sin duda hay una escala, ¿no? Se puede estar triste en una escala de 1 a 10, 0, no, porque no sería nada. Pero hay niveles distintos de tristeza y que tiene que ver con la intensidad. La tristeza en realidad es la falta de felicidad, es la infelicidad. Los signos de la tristeza son el llanto,
el pesimismo, la melancolía, el desánimo, la frustración, el desinterés. Básicamente es insatisfacción e infelicidad. Generalmente, a lo largo de la vida, la tristeza se vive de diferente manera. No es lo mismo la tristeza en un estado de adolescencia o de primera juventud que una tristeza a edad media, como puede ser 45 o 50 años, o la tristeza que podemos tener a partir de los 70 o de los 60 y algo. Porque en las diferentes etapas llevamos acumuladas un montón de experiencias, dentro de las cuales hay muchísimas maravillosas, pero también hay muchas de pesar, de frustración, de desconcierto, de descorazonamiento, y solemos recordar más esas circunstancias a veces que las otras. Como la tristeza llama a la tristeza, así como la alegría también llama a la felicidad, cuando estamos tristes se nos da por abrir el baúl de la tristeza y entramos a sacar un montón de recuerdos de qué pasó qué sentí cuando pasó esto, cuando murió mi padre, cuando mi mejor amiga se casó y se fue a vivir al exterior, cuando el bebé de mi sobrino murió a las pocas horas. En fin, empezamos a recorrer el álbum de la tristeza. La tristeza está asociada físicamente con los pulmones y eso es algo que debemos tener en cuenta. Esos resfríos que de repente tenemos, alérgicos, ¿no? Con muchas lágrimas, con ese componente alérgico que hace que esté permanentemente lagrimeando, con muchísima secreción nasal, acuosa, donde no hay una secreción espesa, no hay una bronquitis, simplemente hay una pequeña inflamación de la mucosa de las vías altas. Eso refleja el llanto del alma. Y luego, cuando la tristeza es más intensa, ahí ya entramos en patologías pulmonares y podemos llegar hasta la neumonía. Y yo conozco casos puntuales. El de un amigo, por ejemplo, hace muchos años, hace 30 años, que amaba a su perro y que le había costado mucho llevar a su perro a su casa y que sus padres lo acepten. Me acuerdo, se llamaba Jahor, era un ovejero alemán, se amaban mutuamente y el perro, aún joven, tuvo un cáncer de mediastino y bueno, y hubo que sacrificarlo a los pocos meses porque no había tratamiento. No pasaron 15 días que él hizo una neumonía espontánea. Estuvo internado y el mismo médico le dijo, ¿usted tuvo alguna tristeza importante? Y le dijo, sí, perdí a mi perro, un gran amigo. Y él todavía lloraba, todavía lagrimeaba por su perro y le dijo, ese es el motivo de su neumonía. Y aquella vez yo me quedé asombrada. Estaba muy lejos de entrar en el conocimiento y de incursionar en estas asociaciones. Y con los años lo recordé y entendí la relación entre una cosa y otra, cómo las enfermedades físicas responden al sufrimiento del alma, al alma. Lo que el alma no logre superar, aquello que la mente, aquello que quiera obtener y no lo obtiene, aquello a lo que no se anima, aquello que posterga a pesar de su intención de hacerlo, aquello que lo lastima pero que aún así disimula como si no fuera. Hay un montón de cosas, como esto de decir sí cuando internamente pensamos que no, va generando una enfermedad interior que se manifiesta en una enfermedad física. Cuando la tristeza perdura a través del tiempo, eso se puede transformar en una depresión.
Generalmente la tristeza la conocemos como un estado transitorio. Todos los estados son transitorios en general, pero cuando permanecen, cuando se quedan, cuando nos acostumbramos a ese estado, y no solo que tal vez se irían solos, sino que los instalamos en nuestra vida como si aceptáramos, bueno, esto vino para quedarse. Esto lo hablamos muchas veces en otros talleres, el tema del cuarto de huésped, ¿no? Cuando yo instalo algo que va al cuarto de huésped, o sea, alguien que viene para irse en un lapso de tiempo corto, cuando se instala, lo instalo para que se quede a vivir en mi casa. Cuando digo en mi casa, digo en mi corazón, digo en mi mente, digo en mi ámbito, ¿no? Y entonces ya no está en la habitación de huésped, ya lo instalo de manera oficial. A veces sin darnos cuenta hacemos eso. Hacemos que un estado pasajero se transforme, lo transformemos nosotros por una cuestión de hábito a algo definitivo. Y aunque el agente causal o la causa de esa tristeza ya no esté vigente, ya no nos genere más tristeza, sino tal vez el solo recuerdo, pero una pincelada muy diluida, como está instalado en nuestro hogar, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, seguimos pensando que ese es nuestro estado, el estado de tristeza. La tristeza es una emoción básica, como lo es la ira, como lo es la alegría, como lo es el miedo. La tristeza es una emoción. Y tenemos digamos que el origen de la tristeza puede ser exterior o puede ser interior, o sea, qué es lo que la causa, qué es lo que lo lleva. La alegría exterior, la tristeza exterior es, por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido, que nos produce una gran ausencia, una gran tristeza. Esa pérdida puede ser efectivamente física cuando un alma parte, ¿no? Nuestros padres, amigos, nuestras parejas, y nos deja un vacío porque con esa persona compartíamos un circuito de actitudes, de costumbres, de hábitos, y ya no está, además del vínculo afectivo. Pero a veces la pérdida es por ruptura, porque hubo un conflicto, y puede haber una ruptura en una pareja, en amigos, o ruptura entre socios que comparten algún tipo de amistad. Entonces queda un dejo de tristeza. También suele ocurrir tristeza cuando alguien se va a vivir muy lejos y sabemos que es muy difícil que lo volvamos a ver, porque es muy lejos, porque son pasajes muy costosos. Eso se ha solucionado bastante en los últimos años, donde ya la telellamada, Skype, estos programas de computación, Zoom, estas aplicaciones que nos permiten hablar como estamos haciendo ahora, mirándonos a los ojos, cada uno en su casa, a través de una pantalla, de una computadora, de una tablet, y nos estamos comunicando de manera directa. Pero hace muchos años eso, o no tantos años, eso no pasaba. Había cartas nada más y en algunos casos cassette, donde la gente grababa novedades y cosas y tardaba, qué sé yo, 20 días, 30 días en llegar. También puede ser la tristeza de origen externa por una quiebra económica, que haya cambiado abruptamente nuestra situación económica. De repente éramos poseedores de, no sé, de una fábrica o de un negocio relativamente exitoso, con un pasar holgado, y algo pasa que nos vemos obligados a cerrar, a achicar, a despedir gente, a tener que hacer un cambio de rumbo importante por cuestiones políticas, sociales, de mercado, y tenemos un quiebre económico, un cambio importante, donde hay que suspender cosas, donde hay que bajar.
2 o 3 escalones, y eso genera una gran tristeza, quizás por el hábito que tenemos de un circuito de consumo que ya no podemos, en el que ya no podemos circular, pero también porque sentimos que no pudimos sostenerlo. Quizás en eso haya algún principio de frustración. También puede ser, y los hemos vivido en los 70 y en los 80, por exilio, ¿no? La gente que se ha ido del país por exilio o simplemente por falta de trabajo ha ido a probar suerte a Estados Unidos o a España, que han sido 2 destinos muy visitados, y eso genera una gran tristeza, porque el alma está fuera de su ámbito. Los olores, sus amigos, los hábitos, las cenas, las reuniones, las salidas, los picnics, etc., las vacaciones, y eso ha sido una gran tristeza, incluso manifestado en muchas canciones por artistas que han estado exiliados, ¿no? Mercedes Sosa, tantos, ahora no me acuerdo, hay muchos que tengo en mi mente, pero no recuerdo los nombres. Y eso es realmente una gran tristeza. Y también tristeza por aquello en lo que me basé y fracasó. Quizás puse expectativas en un proyecto determinado, por ejemplo, en una pareja. Puse expectativas en acomodar mi vida en relación a una pareja. Y me imaginé y proyecté todo un hábito de vida que con el tiempo no pude cumplir, no se dio. Y eso genera una tristeza. Y hay muchísimas cosas más de este tipo. Yo creo que las más importantes o las más fuertes son las tristezas internas, las de origen interno. Y ahí tenemos básicamente las de índole de insatisfacción personal. No estoy conforme conmigo. Y ahí también podemos dividir. No estoy conforme porque no me recibí, porque no logré graduarme, porque no seguí los estudios, porque los interrumpí con la promesa de retomarlo, pero nunca lo hice. También puede ser una insatisfacción personal porque no puedo dominar mi carácter y esto me genera muchos problemas de relación, personas de carácter eruptivo, por llamarlo de alguna manera, conflictivo, carácter muy fuerte o dominante o despótico, en fin, características que la persona siente que hace perder relaciones, que pierde personas queridas, pero no, siente que no lo puede transformar. También, bueno, toda la insatisfacción personal en cuanto a no haber hecho aquello que debería haber hecho, que quise hacer, y finalmente quedó diluido porque no fui determinado, porque no fui consecuente. A eso me refiero. Y después, el modelo de vida que elegí, por ejemplo, puedo encontrarme a los 60 años o a los 50 y pico, dándome cuenta que elegí un modelo que era limitado, como todos los modelos, se terminó y ahora no sé cómo seguir. Esto es bastante común en las mujeres con familia, casadas, con hijos, que se termina el plan familiar, los hijos se casan, se van, y más allá de cuidar eventualmente un nieto, él se queda con las manos vacías, no sabe cómo continuar su vida. Si a eso se le agrega la pérdida física de su compañero, tengo muchas amigas en esa situación, sienten que su vida no tiene sentido. No saben qué hacer, nada les gusta, no les interesa, no están motivadas, no tienen el hábito de trabajar en ONG o en un hospital o en un geriátrico, leyendo cuentos o cantando canciones o entreteniendo. No tienen ese hábito,
nunca transitaron ese circuito. El circuito de su vida era la familia, cocinar, limpiar, hacer compras, preparar una cena, preparar un cumpleaños, armar una vacación, pero fuera de ese ámbito se encontraron o se encuentran, y eso es una tristeza, eso genera una tristeza por vacío. El vacío interior, aquello de sentir, no sé por qué tengo tristeza, no sé por qué estoy triste, pero la tengo. Es un vacío interior, aquello que no me doy cuenta, pero en realidad es porque mi alma busca algo que todavía no encontré. Y sin duda, ese algo no tiene que ver con lo material, sin duda tiene que ver con lo espiritual. Y a veces lo espiritual puede pasar por puentes intermedios. Por ejemplo, conocí a alguien que había querido aprender el violín siempre y nunca lo hizo. A los 60 años se pone a tocar el violín, aprender de cero, y practica, y toca unas melodías muy bien. Por supuesto, no va a ser un gran violinista, porque a esa edad tenemos los dedos más entumecidos, el cuello ya no tiene la flexibilidad, un montón de cosas, pero lo hizo. Y esa conexión con la música y con su habilidad para, aunque sea tocar melodías que son agradables y armoniosas, lo conectó finalmente con un camino espiritual. Y ahora siente a Dios como su amigo y como su compañero. La música fue un puente hacia esa conexión espiritual. Esto también es muy interesante. Otro motivo de tristeza es mi propio envejecimiento. Cuando vemos que estamos mayores, que ya no podemos agacharnos como lo hacíamos antes, nos duelen las rodillas, no caminamos tan rápido, no tenemos esa resistencia que teníamos, nos cansamos. De un plan de antes hacemos un tercio o un cuarto y ya tiramos la toalla, no queremos más. Es un motivo también de tristeza, es porque es como no terminar de aceptar que estamos cumpliendo con un papel, pero el alma tiene tantos papeles. Entonces, mi propio envejecimiento también es un motivo de tristeza. También la falta de motivación, la falta de proyectos, el no saber qué hacer, qué hago con mi tiempo, ¿no? También la vulnerabilidad física. Cuando yo siento que estoy enfermo, o como decíamos antes, ya no veo bien, ya no manejo de noche porque no tengo la misma visión y aún así los lentes no compensan. En fin, o tengo problemas motrices que también me limitan, enfermedades, todo ese tipo de cosas. Las causas de tristeza, externas e internas. Creo que si tuviéramos que hacer alguna fórmula práctica para salir de la tristeza, de esa que sin darnos cuenta nos enquistamos, aún sin un motivo vigente, puede haberla habido hace unos años, pero que ya hemos superado, aún así estamos enquistados en un modelo de tristeza. Y tenemos la facción de la tristeza, la actitud de la tristeza, ¿no? Y no peleamos por nada, pelear en el sentido no de discutir, sino de traccionar, de accionar para conseguir algo, de ir, de averiguar, de incursionar, de preguntar, de buscar, para encontrar aquello que creemos que puede ser bueno para nosotros, esa cosa de la búsqueda. Cuando nos damos cuenta que la tristeza es la falta de felicidad, y cuando sabemos
que la felicidad está dentro nuestro, que la felicidad no viene de afuera. Eso es lo que más me arrepiento de no haberme dado cuenta antes de los 50. Siempre fui muy optimista y siempre fui alegre en términos generales, pero ante situaciones de mucha tristeza como pérdidas de seres queridos muy cercanos, me invadió esa cosa de tristeza profunda que no duró más de lo necesario para un duelo, pero que fue intensa. Está bien que trajo muchas cosas positivas, porque la tristeza también motiva la valoración, empezamos a valorar más a nuestros seres queridos, a cuidarlos, a considerarlos. Si no, todo es mágico, todo está y siempre estará, y no es así. Todo lo que está, está, pero no sabemos hasta cuándo. Si bien es cierto, tiene ese lado positivo, pero si yo me hubiera dado cuenta que o hubiera sabido que la felicidad está dentro mío, y con tan solo a una situación aún triste, sentir dentro mío que tengo cosas maravillosas en mi vida por la cual seguir abriendo pimpollos y seguir floreciendo, con ideas, con proyectos, con palabras que puedo decirle a alguien que esté desalentado, con esperanza, recreando mi vida con cosas nuevas, haciendo aquello que alguna vez quise y todavía no hice. Esas son las pequeñas cosas que arman el collar de la felicidad. Y la otra vez hablábamos, porque la felicidad a esta altura parece una utopía en un mundo tan díscolo y tan controvertido. Pero hablemos de bienestar interior. Es decir, esto de sentirse bien, esto de estar en paz conmigo mismo. Entonces, ¿en qué consiste? Aceptarme tal como soy. Mi papel es único. Nadie puede reemplazarme. Nunca, jamás. Porque mi composición especial es la que forma mi yo interior. Valorarme, cuidarme, ser positivo en el sentido de objetivamente correr de mi vida aquellas cosas que sé positivamente que no me traen ningún beneficio, que no me hacen bien, que no me ayudan a avanzar, que me enquistan, que me colocan en un nivel de conformismo que no me gusta, que no me satisface, que no me hace feliz. Entonces, esa observación tranquila, sin culpa, sin pincharme, sin volverme yo una espina de mí mismo, sin lastimarme, sin lacerarme, puedo decir, voy a cambiar este hábito. Voy a cambiar el hábito de levantarme a las 10 de la mañana. Voy a cambiar el hábito de ir acostándome más temprano y levantándome más temprano para disfrutar del sol, de la naturaleza, de las actividades al aire libre, de la lectura. Y voy a dejar por esas películas a la noche que me hacen dormir tan tarde, esto de vivir un poco al revés, cambios de hábito, cambios de alimentación, una alimentación limpia que no implique sufrimiento animal, por ejemplo. Y así muchas cosas. La felicidad está dentro mío, yo tengo la llave. Lo que tengo que hacer es entrar dentro mío, ordenar, fijar mis prioridades, cuáles son mis metas, mis objetivos, o si no, poner una meta y un objetivo. Ser feliz. Vamos a cambiarlo. Tener bienestar interior. Llegar al bienestar interior. Esté donde esté. Afuera, en la vereda, caminando, en la panadería,
caminando en una plaza, yendo a la playa, de vacaciones o en el balcón de mi casa, sentir el bienestar interior. Hay una etapa de aceptación, aceptar mi papel. A veces estamos tan distraídos mirando a aquel a quien admiro, que me gustaría ser como él, pero no estoy dándome cuenta que tiene un papel distinto del mío. Yo tengo que brillar en mi papel. Yo tengo que llevar adelante mi papel con el máximo brillo, de la mejor manera, con la mejor calificación, haciendo cada cosa que hago en su lugar y en su rol, en mi trabajo, en mi casa, con mi familia, en mi núcleo social, cultural, con mis vecinos, con el medio ambiente. Yo estoy interactuando con el medio ambiente, cómo uso el agua, cómo uso el aire, qué malgasto, cómo dispongo la basura, si contamino, si reciclo, etcétera, etcétera. Entonces, en cada relación, ir observando, mi papel es único. Yo no debo mirar lo que hacen otros. Puedo sí respetar y entender de que tiene un gran protagonismo o lo que hace es loable. Por supuesto, es el reconocimiento, pero no nos olvidemos del reconocimiento personal. Yo tengo un papel, mi papel es único. Nadie más que yo puede llevar adelante mi papel. Entonces tengo que estar sanamente orgullosa de mi papel y hacer lo mejor que puedo. No quedarme en un estándar a probar con 4, ir a 8 y después a 9 y ver si puedo subir un poquito más a partir de 9 también. Así que bueno, me gustaría saber si algunos de los que están escuchando están en este momento en alguna etapa de tristeza, que estén pasando por alguna situación en la que sienten que todo está coloreado con la tristeza. ¿Hay alguien así dentro de los que están escuchando y que quieran compartir, claro? ¿Alguien que quiera comentar algo o que haya pasado una situación de tristeza y que ya la hayan superado y que hayan aprendido, que esta tristeza les haya enseñado algo? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Por este momento, gracias a Dios, no estoy pasando por un momento de tristeza, pero sí lo viví en varias oportunidades, sin saber por qué. Llegué hasta estar medicada por la depresión y es muy feo sentir eso en el interior, en el corazón, en el alma. Sentir que todo es negro, que nada es lindo. Uno con la gente que se rodea, con la familia, pero tenés hijos, mira qué lindo tu casa, y uno sigue viendo todo negro y feo. Y no sé qué es lo que desató eso en mí, sinceramente, pero ahora con estas charlas y con todo esto que estoy, digamos, elevando mis sentimientos y mis cosas espirituales, me siento muy ayudada desde la valoración hacia mí misma, de sentirme otra cosa siendo un alma, ¿sí? Sí, aumentando tu vibración, claro, en el reconocimiento. Me sentía muy, tenía mi idea corporal y mental, ¿no? Y no dejaba participar el espíritu, el alma, en la vida. Claro. Y ahora lo siento diferente, desde este punto de vista, tanto en el trabajo, en la familia, en la casa, en lo cotidiano, uno se siente muy diferente y yo me siento muy diferente. Así es que encontraste el sentido que tenía, pero que vos no lo valorabas. Sí. A veces eso pasa. Mi madre ha sido depresiva durante 30 años, creo yo, desde que yo era chica, hasta
yo creo que ella tendría 50 y pico. Cuando murió mi padre, que ella era joven, tendría 52 años, ahí de repente se acabó la depresión. Muchas veces lo hablamos, ella estuvo en tratamiento psiquiátrico, tomó todo tipo de fármacos que en ese momento había, y tenía etapas realmente muy duras. Y todos estábamos muy tristes cuando ella entraba en esos pozos depresivos, porque nada la alegraba, no había nada que pudiéramos hacer, literalmente, ¿no? Y cuando murió mi padre, fue un sacudón tan grande para ella, en todo sentido, porque nuestra situación económica cambió y mucho. Se acabaron muchas cosas que estaban como establecidas como fijas, que era lo que yo decía antes, el quiebre económico. No nos faltaba de lo básico nada, teníamos casa propia, pero no había un montón de cosas que antes había. Una holgura que no había. Cuando ella empezó a tener que generar recursos, buscando un proyecto laboral, se asoció con una amiga, pusieron un negocio, el negocio había que tenerlo, había que llevar rentas, abrir una cuenta bancaria, hacer compras, pagar a proveedores, etcétera, etcétera. Se acabó su depresión. Yo creo que ella a partir de ese momento se dio cuenta que si no se ponía de pie, estaba todo en sus manos. Mis hermanos ya estaban muy grandes, yo era estudiante universitaria en ese momento y trabajaba pequeñas cosas para pagarme los apuntes y el viático. No podía contribuir, no tenía ingresos para contribuir. Pero ella se puso de pie y se transformó en el proveedor de la casa. Y la verdad que eso le hizo tanto bien. Se dio cuenta que podía, se dio cuenta que era capaz, se dio que si bien le costó adaptarse a ser el que generaba, lo hizo y lo hizo muy bien. La llenó de orgullo y eso se llevó la depresión definitivamente de su vida. No sé si eso puede ser una fórmula para el resto, pero la tristeza, decíamos que la tristeza cuando se instala, cuando perdura en el tiempo, se transforma en depresión. Y si nosotros no hacemos esa alquimia de transformar la tristeza en aceptación y poder valorar lo que sí tenemos y no estamos mirando, entonces sí podemos terminar cayendo en un pozo depresivo, ¿no? Así que bueno, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario. Y si no, vamos decía, su mamá se empezó a valorar, ¿no es cierto? Porque claro, hubo un porqué, un salir, un hacerse independiente, ¿sí? tener una ocupación. Eso la llevó a salir seguramente. Es que ella creo que no creyó, ella no apostaba a favor de ella. Si le hubieran preguntado 5 años antes, le hubieran dicho, ¿qué pasa si pasa lo que después pasó? Ella se hubiera aterrado pensando y diciendo que ella no iba a poder resolver esa situación. Sin embargo, cuando llegó el momento, sin previo aviso, hizo lo que tenía que hacer y lo hizo bien. Y yo creo que eso fue cuando ella pudo darse cuenta de que también valía, que no solo valen los demás, ella también valía. Sí, no esperar el reconocimiento de los otros, ¿no? Sino simplemente sentirse uno bien con lo que uno hace, con lo que uno siente, con lo que uno tiene para hacer día a día. Por eso es lo importante del bienestar interior. Más que de la felicidad, que parece una utopía, ¿no? En esta época tan controvertida. El bienestar interior, esto de estar bien independientemente de lo que pase y de lo que tenga que hacer, independientemente de mi día a día. Si se me quemó la heladera, si choqué con el auto, si la tarjeta vino con algo que no corresponde, independientemente el bienestar. Sentir que uno tiene todas las herramientas en la mano para abordar la vida cotidiana
sin tanta preocupación, sin tanto ruido, más serenamente, más sencillamente, con soluciones prácticas, ¿no? Con menos llanto, con menos renegar, de una manera más simple. De eso se trata, y eso es algo que se aprende a mirar distinto a través del Raja Yoga. Aprendemos a mirar las cosas distintas, y es muy valioso, ¿verdad? Así que bueno, si les parece, tenemos unos minutitos y podemos hacer una meditación guiada juntos para hacer durante el día, en diversos momentos del día, poder desconectarnos del mundo exterior por unos minutos, autorizarnos a hacerlo. Decir, por unos minutos me voy a desconectar de lo que pasa afuera y de las cosas de afuera que vienen a mi vida. Voy a seguir escuchando lo que esté pasando, pero no lo voy a atender. No voy a atender los pensamientos que vengan del banco, de la tarjeta. Mi mente queda libre del mundo exterior por unos momentos. Y voy a ingresar en mi propio ser. Voy a percibir un silencio interior, claramente perceptible. Estoy a solas conmigo. Estoy conectado conmigo mismo. En esta relación que antes nunca pude tener ni sabía que podía tener conmigo mismo, con el alma, esa energía eterna que más allá de lo físico y de la materia, hace todo un largo viaje a través del ciclo de la vida y del mundo. En este estado de conciencia de alma, donde soy energía pura, libre, eterna, lleno de todas las virtudes, teniendo la capacidad de todos los poderes, de afrontar, de perdonar, de discernir, de juzgar, de afrontar, el poder de resolver. Me conecto con la energía suprema de Dios, el alma suprema, aquel que siempre es perfecto, aquel que no toma protagonismo en este mundo físico como nosotros, un alma en un cuerpo con un papel. Es la fuente de toda verdad, de equilibrio, de pureza. Yo el alma. Concentrada, un punto de luz en otro punto de luz. La energía en la energía suprema. Me quedo suspendido en ese silencio mientras mis baterías se cargan de esa fuerza necesaria y suficiente que me ayuda a confiar en mí, a trabajar en mí
con entusiasmo y con dedicación, cuidándome, preservándome, atendiendo mi intuición, siendo fiel a mis sentimientos y mis pensamientos, no dejando que el mundo de afuera me empuje y me meta en escenarios que no quiero estar. Me voy a la profundidad del ser, que tal como en la profundidad del mar no hay corrientes, es todo tan sereno, mientras que en la superficie hay tanta turbulencia y tantas olas. Voy a vivir desde la profundidad. Esto me está cubriendo de toda una energía de luz, una vibración de alta frecuencia que me permite discernir con tanta facilidad cada minuto de mi vida, con certeza, con sensatez, pero con simpleza y humildad. Om Shanti.